Quiero agradecer, hermanos, a los que trajeron el material. Ya una hermana me pasó. Para mí es importante. Explico, y los que tengan me los van acercando. No hay problema de que vengan en este momento. Es importante, hermanos, que ustedes trabajen en forma sencilla. No se trata de un trabajo académico. Recordemos, el objetivo de este trabajo es que ustedes se familiaricen con las palabras en griego. De modo entonces que cuando leamos el texto no sea chino básico, como dicen, una cosa confusa. ¿Qué es esto? Las letras no las entiendo. Al haber practicado, entendemos. Y así podemos hablar en terreno común. Al hablar sobre todo de las lecturas bíblicas, eso, muchas gracias. O algunas cosas que nos interesan, como particularmente las variantes bíblicas, las diferencias textuales que tenemos. Muchas gracias. Mis hermanos, ¿trajeron la gramática? Muy bien. Pastor Antonio, se entregan las copias del material que yo había entregado. Creo que una primera parte se entregó de la página 1 a la 6 y había otras tantas páginas, que este es el siguiente material con el que vamos a trabajar el día de hoy. No, sigue siendo griego. A ver, alguien que me alcance lo que ha recibido desde un comienzo, porque hay una segunda parte, que esa es la que vamos a estudiar a partir de ahora. A ver, muéstrame. Sí, efectivamente, esta es la primera parte. Muy bien, ahora tenemos la segunda parte. Mientras, hermanos, estamos recibiendo el material, ustedes se van a guiar. Es un estudio muy sencillo acerca del verbo. Dejamos por un momento ya el sustantivo para adentrarnos en este terreno. Esta es la primera parte. Y sobró esto. Esto sobró. Y esta es la segunda parte. ¿Qué sería? Esto no. Son 6 páginas. Estas no. Entonces, a ver, no, esta no. Esto lo dejamos aparte también. Y ahora esto que está acá, esto es. Todo esto. Este material. Al estudiar el verbo griego, hermanos, hay matices muy interesantes que enriquecen la comprensión del texto bíblico. Matices intencionales. Voy a dar un ejemplo que no se aprecian en español. O hay que buscar un juego de palabras para traducirlo en español. Por ejemplo, abramos en la primera carta de San Juan. Mientras tanto voy abriendo el texto acá para que lo podamos ver en griego, pero mientras tanto, en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 6. Muy bien. Yo voy a pedir que quienes tengan otra traducción que no sea la Reina Valera 60. Recuerden que habíamos sugerido de traer Biblias, versiones bíblicas. Alguien que no tenga la Reina Valera 60, me lee capítulo 3 de 1 de San Juan, versículo 6. Todo el que permanece en él no peca. No, esa es la versión 60, la que no quisiéramos. Es que esta es Claro. Reina Valera 60. Otra que no sea la versión. Ok, está bien, perfecto. Sí. No, es primera carta de Juan. Ese es el Evangelio. Sí, a ver. Sí. A ver. El versículo 6 dice, todo aquel que permanece en unión con él no practica el pecado. Ahí estamos, ahí estamos. Nadie que practique el pecado ni lo ha visto ni lo ha conocido. Muy bien, muy bien. Y mi hermano que leyó de las Américas, le acepto también. ¿Otra traducción? A ver. Quien en él permanece no peca, quien peca no lo ha visto ni conocido. ¿Que de paso qué versiones? Americano. Muy bien. A ver, por favor. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muy bien, ¿otra traducción que tengamos a mano por allí? Todo el que permanece en él Sí. no practica el pecado. Ahí estamos. Practica el pecado no
¿Qué versión es esa? La traducción del Nuevo Mundo. Todo el que permanece en unión con él no practica el pecado. Nadie que practica el pecado lo ha visto ni ha llegado a conocerlo. Muy bien. En general, la versión que se pone allí, hermanos, y la diferencia también. A ver si notamos el matiz. Tenemos el texto arriba, lo podemos ver. Les voy indicando aquí para que notemos a la izquierda lo que está allí señalado en azul. Es el mapa del documento. Entonces, primera de Juan, tenemos capítulo 3, versículo 5. Dice en griego, kai oidate hoti ekeinos. Perdón, estamos en 3.6, perdón, el siguiente texto. Pas hoen auto menon, no, hamartanei. Esta es la palabra, la pongo acá, la señalo, que va a ser nuestro estudio inicial del verbo. Hoy queremos hablar del verbo. Hamartanei. Ok, con eso nos vamos a detener. Dice no peca en la Reina Valera 60 y en la mayoría de las traducciones. En otras, dice no practica el pecado. A ver, hermanos, ustedes que son teólogos, ¿advierten alguna diferencia entre un enfoque y el otro? Hay una diferencia, sutil. Uno dice, no lo veo bien, pero cuando viene la pregunta, ahí sí, ¿qué dice el texto griego? Es lo que queremos averiguar. ¿Alguien advierte la diferencia entre esa expresión? Versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que permanece en él no practica el pecado. El hermano levanta la mano. Me da la impresión que la Reina Valera me da la impresión que está poniendo un absolutista, no practica, no peca, es impecable. Muy bien. En cambio, en el griego lo que está diciendo no continúa. Muy bien, excelente, ahí está. Ya le metió el gol y de media cancha, pero así es, hermanos. Y efectivamente, tal y cual. Como buen argentino, ¿no es cierto? Un gol a lo Maradona. Hermanos, el punto es, en griego se advierte la diferencia entre una cosa y la otra según el tiempo del verbo. Aquí está en presente, no en aoristo. En tiempo presente, vamos a verlo ahora, ya tienen las hojitas ustedes, cuando leamos el concepto del verbo, especialmente en participio, esto se va a estudiar más en participio, pero el concepto es que en presente hay una continuidad. Cuando es aoristo, es un punto y se acabó en el tiempo. Lo que está diciendo acá es, como el presente se caracteriza por ser continuo, entonces está diciendo, no practica continuamente el pecado, porque está en tiempo presente. Si fuera en aoristo, porque se puede poner el verbo en ese tiempo, en esa forma de aoristo, tiene otro concepto. Él dijo absoluto, es correcto. No practica más el pecado. Por lo tanto, cuando vamos a traducir, imagínense que una persona nos dice, pero según el texto bíblico dice, yo permanezco en él y no peco, y sin embargo cometo pecado, no entiendo, yo cometo pecado. Porque leyó mal o interpretó mal el texto bíblico, porque el griego favorece la interpretación que el hermano acaba de hablar. No hay una continuidad en el pecado. Es decir, no practica en forma habitual. No significa que no llegue a pecar. Puede pecar, pero no como hábito. Leamos, hermanos, esto va a quedar más claro ahora cuando leamos este material y veamos algunos ejemplos de los tiempos verbales. Estamos en la página 1. Dice allí, leemos todos, el verbo griego, al igual que en castellano, el verbo es la parte principal del predicado. Es sencilla la definición, pero es muy importante que nos quede claro. En realidad, es la espina dorsal del idioma. Indica acción o estado. Muestra lo que hace el sujeto. Tenemos toda la cartilla, ¿no? Sí, estamos en esta, es una cartilla de lectura horizontal, digamos, la otra era vertical. No, página 1, el punto 3, el verbo griego. Sí, por allí la forma en cómo se habrá engrapado puede ser no la correcta, no importa, después ustedes lo arreglan, pero esta es la página 1. Tiene tiempo y ese tiempo dice dos cosas acerca del verbo. Indica el momento de realizarse la acción, hoy, ayer, mañana, es decir, pasado, presente y futuro, y se dan 3 ejemplos. En presente, a ver si podemos leer todos juntos, ho apóstolos baptizei,
¿Alguien lo puede traducir? Muy bien, el apóstol bautiza. Exactamente. Hasta el sonido es casi idéntico en español. De allí deriva la palabra apóstol en español. Y bautizar deriva de baptiza. Y baptizo deriva de un verbo en griego bapto, que ambos significan sumergir. Así que recordemos, el apóstol sumerge. Eso quiere decir acá. El bautismo es por inmersión, porque ya la palabra en el original griego es inmersión, sumergir. En pasado, ho apóstolos ebaptice. Eso es pasado. Ustedes noten cómo cambia el verbo de baptizei, que es el presente, al pasado pasa a ebaptice. Hay unos cambios en el verbo. En la raíz no. Noten que bapt, la beta, alfa, pi, tau, esas 4 letras permanecen inalterables. Y en el futuro, ho apóstoles baptisei, cambia la zeta del presente por la sigma del futuro. Son reglas para entender cómo se hacen los tiempos verbales. Y segunda cosa que indica el verbo es el tipo de acción. Y aquí es el punto donde nos detenemos, hermanos. Fíjense, puede expresar la idea de acción continua. Recién estamos viendo esto de hamartano. Hamartano está en presente, o sea, acción continua. Lo que tenemos ahí anotado arriba en la pantalla. Dice, ella está hablando con su hermano. En pasado, ella estaba hablando con él. Futuro, ella estará hablando cuando, etc. Otro ejemplo. Puede expresar la idea de acción completada, terminada. Ella ha hablado, había hablado, habrá hablado. ¿Saben? Si se expresa así, en tiempo completado, el verbo acá debería aparecer en ese tiempo completado y en consecuencia no puede pecar más. Porque el que nació, permanece en Jesús, se completó, no peca más. No dice eso el tiempo verbal que está arriba. Está en tiempo continuo. Esto básicamente aparece en el siguiente párrafo. Noten, lo vuelvo a subrayar, este que está acá. Esta es la clave, tiene en la pantalla. Pasjo amartanon. Todo aquel, y este es el participio, hamartanon. Se puede escribir en tiempo presente o en aoristo. Son las formas en que se escribe el participio. Las 2 primeras básicas, después hay más. Presente o aoristo. En este caso está en presente. Significa, ¿qué representa el sentido de presente? ¿Es? ¿La acción? No, continua. Recuerden que acá indica tiempo y tipo. A ver otra vez, presten atención, hermanos, porque ustedes van a traducir después. Más que traducir, interpretar, explicar. Si el verbo está puesto en tiempo verbal, ok, está en pasado, presente o futuro. Muy bien. Pero ¿qué tipo de acción? ¿Es un tipo de acción continua, permanente, o un tipo de acción acabada? Son los ejemplos que estamos viendo. Y este hamartanon que tenemos acá es un participio presente. Y los participios presentes se caracterizan como todo presente por la acción continua. Asocien siempre presente, continua. Recuerden, a ver otra vez, porque esto es fundamental cuando hacemos la interpretación del verbo. Estamos otra vez acá y repasemos la letra A y B. La letra A indica el momento de realizarse la acción, indica el tiempo, si es pasado, presente o futuro. Pero la letra B indica el tipo de acción. Si es acción continua, punto 1. Punto 2, si es acción terminada. Y punto 3, puede expresar la idea de acción simple, que allí no tiene otra connotación que, como dice el nombre, simple. Que eso es un presente, fíjense, dice, ella habla todos los días, habló ayer o hablará mañana. Muy simple, sencillo, no hay que hacer mucha interpretación. Pero sí hay que hacerla con respecto al caso de la acción continua, permanente, o de la acción acabada. Hay diferencia. Avanzamos. Tiempos del verbo. ¿Cuántos tiempos tiene? Tenemos presente, imperfecto, aoristo, perfecto y futuro. Muy parecido al español. El americano, cuando estudia esta porción del tiempo de los verbos en griego, tienen conflictos. Ustedes saben que los tiempos en inglés son muy sencillos. Pasado, presente, el futuro es una combinación. En cambio acá, aoristo, en español tenemos el equivalente. El imperfecto tenemos el equivalente.
el futuro y perfecto tenemos los respectivos equivalentes, así que es exacto. Entendiendo cómo es en español, de paso refrescamos un poquito la gramática española, nos es muy sencillo entender el tiempo en griego. Combinando estos dos factores, noten, tiempo y tipo, no se olviden de ese concepto, tiempo y tipo, se determina el sentido que tienen los tiempos del verbo griego. Primero, el presente, ¿qué expresa? Acción simple, por un lado, o continuada en el tiempo presente. El imperfecto expresa acción continuada o repetida, pero en el pasado. El aoristo es nuestro indefinido. Y busquemos un ejemplo en español. Si en presente en español yo digo yo amo, en imperfecto digo yo amaba. ¿Cómo digo en indefinido? Pretérito indefinido. Amé. Bueno, ese es el aoristo. Indefinido. De paso, es prácticamente la misma traducción. El a y jorao es privativo. Jorao que se ve. A no se ve. Significa aoristo. No se ve. Indefinido. In, definición. In es el privativo. No se ve una definición. Indefinido. Bueno, entonces, recordemos, pretérito indefinido es igual que el aoristo. Se llama aoristo porque ese es el nombre en griego. Si no, le llamaríamos pretérito indefinido, como lo llamamos en español. Fijémonos entonces, el aoristo, o pretérito indefinido, expresa acción simple en el pasado. Bauticé, amé, comí, rompí, estudié, etc. El perfecto expresa una acción pasada cuyos efectos llegan al presente. Estas definiciones, hermanos, van a ser clásicas. Consérvenlas siempre, hasta que ustedes sean viejitos, si Jesús no viene, para que recordemos siempre cómo se mueve el verbo en griego. Y lo que está subrayado acá, en particular, consérvenlo. Esta hojita no la pierdan. A la hora de interpretar lo más difícil, no difícil porque no se lo pueda traducir al español, sino recordar que el presente, el aoristo, el imperfecto, etcétera, tienen sentidos. Y hay que tratar de extraerlos para luego hacer la correcta interpretación y traducción. Punto D, leíamos, el perfecto expresa acción pasada cuyos efectos llegan al presente. Y da un ejemplo, bebáptica, luego veremos cómo se forman. Es fácil, el verbo griego es fácil para armarlo. Tiene reglas nomás, muy sencillo. Entonces dice, he bautizado, equivale a nuestro perfecto en español. ¿Recuerdan el tiempo perfecto, que es el auxiliar haber con el participio pasado? He, del verbo haber, yo he, tú has, el ha, y el pasado del verbo amar, ¿cómo es? ¿Recuerdan? Amado. He amado. Acá pone he bautizado. Toma el verbo bautizar como un ejemplo. He bautizado. Puede entenderse que el bautismo de un pasado tiene efecto todavía hasta el presente. Eso quiere decir. Otro ejemplo, pepisteuka, he creído. Es la combinación del verbo haber con el participio pasado de creer, creído, temido, partido. Se entiende que he creído y sigo creyendo. Empezó en el pasado y los efectos siguen hasta el presente. Tenemos más todavía el futuro, expresa una acción simple o continuada, pero en el futuro. Al decir simple o continuada, recuerden que son dos tipos de entender el verbo. Simple no tiene consecuencias, continuada sí tiene, como lo dice el nombre. Y uno más, el pluscuamperfecto, expresa acción completada, pero en el pasado. Recuerden que la diferencia entre el perfecto y el pluscuamperfecto, ¿alguien me podría, de la definición que estamos leyendo, cuál es la diferencia? Ambas son acciones completadas, el perfecto y el pluscuamperfecto, pero hay una diferencia entre el perfecto y el pluscuamperfecto. Uno es futuro y otro es pasado. Que uno es resultados permanentes y el otro, o sea, lo que quedó en el pasado. Eso, quedó en el pasado. El pluscuamperfecto fue una acción que se hizo en el pasado y allí terminó y murió. Mientras que la otra se hizo en el pasado y hasta el día de hoy sentimos los efectos. Esa es la diferencia entre un tiempo y el otro. El pluscuamperfecto no nos preocupemos porque es muy poco usado en el Nuevo Testamento. Acá tenemos ejemplos. Pepisteukein había creído y seguía creyendo en el momento del cual se habla. Yo había creído, pero no tiene efectos en el presente. También es en español, la traducción es un verbo compuesto entre el verbo haber y el participio.
¿Recuerdan el verbo haber? Tenemos el presente del haber, que es yo he, tú has. Y el pasado de haber, pasado imperfecto, es yo había. Yo había creído. Seguimos. Punto 5. Tiempo lineal y puntual. En griego existe una clara diferencia entre la acción simple y la acción continua. En español no se lo puede percibir. Se dice que la acción simple es puntual, ocurre en un punto en el tiempo. La acción continua es representada por una sucesión de puntos. Se habla de tiempo lineal o durativo o continuo. El tiempo presente y el tiempo imperfecto son tiempos lineales, mientras que el aoristo es un tiempo puntual. Por ejemplo, en presente, presente e imperfecto, ambos son lineales. ¿Come todos los días o está en proceso de comer ahora? Cuando se dice él come. En imperfecto, comía todos los días, o sea, repetía la acción. Pero en aoristo, comió una vez. Por ejemplo, el americano, cuando digo americano, hermanos, es para que hagamos contrastes, ¿no? Y así veamos que nuestro idioma español es un idioma rico. Hay un texto en el Evangelio cuando se dice que las redes se rompían de la cantidad de peces que habían pescado los discípulos. ¿Qué idea expresa? Si ustedes lo ponen en inglés, ¿cómo lo pondrían? Las redes se rompían. A ver, alguien que me lo diga en inglés. ¿Fuerte? ¿Las redes? A ver, ponemos las redes. ¿Ponemos en inglés? ¿Cómo se dice? Nets. Muy bien, nets. Y rompían. Muy bien, tear, broke. ¿Ok? Pero noten, cuando decimos el verbo, el equivalente suena al pasado y en español sería se rompieron. ¿Notan? El americano, o el inglés, el idioma inglés, no ve fácilmente la diferencia entre el tiempo imperfecto, lineal, durativo, que dura, y el tiempo aoristo indefinido, puntual y que se acabó. Al decir las redes se rompieron. Y se acabó, se rompieron y quedó un boquete abierto. Pero el texto en griego no dice así, dice en imperfecto. Recuerden, en inglés entonces, el pasado en inglés es un tiempo del pasado, pero que en español diferenciamos. Si es un pasado durativo, como es el imperfecto, se rompían, se estaban rompiendo, que está durando, se está continuando, y un pasado puntual, que es el indefinido, se rompió. ¿Se capta la diferencia? Entonces, cuando en griego aparece el tiempo, pregunto, las redes se rompían de la cantidad de peces. En griego, ¿cómo estará? ¿En imperfecto o en indefinido? En griego, ¿no? ¿Está en imperfecto o indefinido? Tenemos que definir entonces, ¿el imperfecto era una acción? ¿Cómo? Continuada, así que vayamos memorizando. El imperfecto es una acción lineal, durativa, continuada, del pasado, lógicamente, pero que continúa. Ese es imperfecto. Y el indefinido, o aoristo, que es lo mismo, es una acción completada, terminada. Al decir entonces, las redes se rompieron, ¿dónde va? ¿Aquí o allá? Indefinido. Se rompieron. Indefinido. Ok, es pasado, pero ¿cuál de los dos? ¿El imperfecto o indefinido? Yo dije, las redes se rompieron. Indefinido. Aoristo, terminado. Las redes se rompieron, se hizo el boquete, se abrió, se perdieron todos los peces. ¿Notamos? Pero al decir se rompían, ese es imperfecto en español, en griego es imperfecto también, y es un proceso durativo. ¿Qué significa al decir durativo? Continuado, se están rompiendo, se está abriendo, noten, se está abriendo el boquete, se rompían. Entonces, el inglés, el americano, cuando tiene que traducir el texto, lo pone en pasado, pero el lector tiene que tratar de interpretar, hacer la diferencia entre el imperfecto y el indefinido. ¿Captamos? ¿Notamos? Decir la riqueza de nuestro idioma, que es equivalente al griego. Nuestros tiempos son casi un calco, así que van de la mano. No nos puede costar entender.
pero sí hay que hacer diferencia entre el durativo, continuado, y el puntual. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? Allí la hermana no entendió. ¿Alguien más no entendió? Nuestra hermana también no entendió. El hermano no entendió. No, yo iba a decir que queda el DVD para después verlo otra vez. Hermanos, no hay problema, no hay problema. Se repite para que se grabe bien esto. A la hora de interpretar el texto, predicarlo, hacerlo entender, nos tiene que quedar claro primeramente a nosotros. Que en griego hay diferencia, y esta cartillita nos va a ayudar, en cuanto al tiempo. Se habló de la acción simple. Recordemos que hay 3 tipos de acciones. La acción simple, no hay problema. Pero está la acción que vamos a llamar lineal, continuada. Y usamos aquí los puntos. De paso ya viene un gráfico, eso nos va a ayudar mucho. Si borramos esto. La acción continuada. Las redes se están rompiendo. Pero hay una acción puntual. La red se rompió. Y ambos son tiempo pasado. Uno es pasado imperfecto, lineal. El otro es un pasado indefinido, puntual. Uno es que estaba en proceso de realizarse y el otro Se realizó. El indefinido es puntual. No nos preocupemos porque aquí hay un gráfico, aparece al dorso, está el gráfico que ya vamos a llegar, pero antes tratemos de entenderlo y después con el gráfico nos va a ser más sencillo. Entonces, el indefinido es puntual, el imperfecto es lineal, durativo. Uno significa que está en proceso, ese es el pasado imperfecto. El otro, que es puntual, pasó y ahí terminó, es el indefinido. Pero en el idioma inglés, todo va en pasado y ellos tienen que imaginarse cómo y poner correctamente que las redes se rompían, no que se rompieron. ¿Sí? Avanzamos y vamos a ver el gráfico a ver si allí nos va a quedar más claro. Avanzamos. Forma básica del verbo, punto 6, en la página 1. Generalmente el diccionario da como forma básica del verbo griego la primera persona del singular del presente indicativo. Yo amo. Recordemos los verbos en español. Amar, temer, partir. Yo amo, yo temo, yo parto. Siempre con el yo, la primera persona del singular. Es cuando vamos a buscar un verbo en el diccionario, se busca la primera persona. El diccionario da siempre la primera forma del singular. Entonces aquí da los ejemplos. Baptizo es bautizo. Ginosco es conozco. Ejo es tengo. Pero la raíz del verbo es más corta. En los verbos regulares la encontramos quitándole la O, y entonces, para buscar el equivalente en español, ahí tenemos en la palabra amo, esto es raíz. Am, y la O es la desinencia. Entonces, conservando la raíz, am, luego se hace la conjugación, muy parecido a la declinación de los sustantivos. Recordemos que se habla de conjugación en los verbos, declinación en los sustantivos. Se quita la terminación o y entonces se agregan las respectivas terminaciones del tiempo. Yo amo, tú amas, a diferencia del inglés, otra vez, que en inglés permanece inalterable, amo, pero hay que cambiar el pronombre. I, you, he, she, etc. ¿Sí? Y aquí el verbo permanece. ¿Sí? Seguimos leyendo. La formación de los tiempos. El sistema verbal griego tiene algunas claves para facilitar el reconocimiento de los tiempos sin que se necesite memorizar enteramente todos los tiempos, modos, voces, etc. Conociendo las reglas de cómo se arman las terminaciones. Es sencillo conjugar un verbo en griego. El poder reconocer el tiempo en que aparece el verbo facilita el encontrar la raíz para buscar la palabra en el diccionario o léxico. El descubrir la raíz del verbo es trabajo semejante al de un detective, que al comienzo cuesta un poquito, pero después la práctica hace que sea sencillo. Teniendo en mente que la última partícula del verbo conjugado indica persona y número, pusimos amo como ejemplo, la O indica primera persona del singular en español. Así pasa con el verbo en griego.
Véanse los cambios que sufre la raíz para expresar tiempo. Vamos a conjugar ahora. Este cuadro vale solo para la voz activa. Hay varias voces. En griego hay un modelo que también se entregó allí, el modelo del verbo griego. Es una de las hojitas que ustedes recibieron también. Tengas en mente que no hay ninguna diferencia de sentido entre el aoristo 1 y el aoristo 2. Ahora explicamos eso. Se trata solo de una diferencia de forma. Un verbo que tiene aoristo 1 generalmente no tiene aoristo 2. Explicamos, ¿qué es esto de aoristo 1 y aoristo 2? Lo ponemos en español primero. ¿Y esto se puede sacar? ¿Otro? ¿Cuál otro? Este, ok. Para explicar qué es aoristo 1 y aoristo 2, busco la tiza que estaba por acá. Acá. Recordemos, la palabra aoristo significa indefinido. Si tuviéramos que conjugar en indefinido ciertos verbos, vamos a poner el verbo temer, ¿sí? Pongo acá, muy bien. Temí. Temí. Del verbo caber, o del verbo saber mejor. Temer, ¿no es cierto?, tiene la terminación er, y saber tiene la terminación er también. ¿Cómo haríamos el indefinido, el pasado indefinido de saber? Epa, ¿qué pasó? Sabí, dice. Los niños aprenden así. Ok, entonces fíjense que de la raíz tem, en indefinido, en español, porque así pasa con el griego, ponemos esta terminación, temí. Esta corresponde al aoristo, al indefinido en español, para primera persona. Luego viene temiste, el iste, es la terminación para la segunda persona del singular. Luego yo, es la terminación para la tercera persona del singular, ¿sí? Temí, temiste, temió, siempre con la raíz tem. Borramos el er acá, ¿sí? Así queda más claro. Temí, temiste, tem, yo, ¿sí? Debería ser lo mismo para este verbo, saber. Sab, entonces borramos aquí, sabí, sabiste, sabió. Los chicos hablan así cuando están aprendiendo a hablar, cuando son pequeñitos. Pero aquí que tenemos otro indefinido. Eso se llama aoristo 2. Tenemos el indefinido 2. Si este es el indefinido 1, este es el modelo, pero aquí tenemos otro tipo de indefinido. En español no llamamos indefinido 2. El griego sí, le llama aoristo o indefinido 2. Y es, en este caso de saber, cambia la raíz y le ponen sup. Ahora sí, supe, no es igual que acá que supí, pero sí después supiste y supo. Siempre con la raíz sup. ¿Notamos cómo cambió? Eso es aoristo 2. Cuando entonces hablemos de aoristo 1, es el aoristo o indefinido regular, el normal. Cuando hablamos de aoristo 2 o indefinido 2, cuando cambia, cuando es irregular. Ahora pregunto, vamos a usar un verbo, otro ejemplo. A ver, denme ejemplos de indefinido 2 en español. Asir. Verbo asir, agarrar. ¿No? Asir. Esta es la raíz es as, pero acá así, asiste, asió. Existe esa. Pero en presente es asgo. No aso, yo asgo, o sea, agarro. Entonces ahí habría un presente 2. ¿Sí? Pero aquí en griego se habla no de presente 2, sino de indefinido 2 o aoristo 2. A ver un ejemplo, hermanos, que ustedes se acuerden de otro verbo en español que tenga un indefinido 2. Así como saber. No, porque es regular. Comiste, comió. Muy bien. Vamos a ver andar. Buen ejemplo. Tenemos acá and y la raíz es andar. Recuerden que tenemos 3 clases en español, los verbos en ar, en er y en ir. Y temer es
pertenece aquí, y andar pertenece al verbo enar. Los que son enar, por ejemplo, como el verbo amar, yo amé, entonces aquí el equivalente sería amé, amaste y amó. Con andar debería ser andé, andaste, andó. ¿Sí? No es correcto eso. ¿Qué ocurre? Hay un cambio, viene un aoristo 2. Y entonces aquí hay un anduve, anduviste, anduvo. No obstante, se conserva la raíz, pero cambió la terminación. También es un indefinido 2. Vamos captando, hermanos, porque de esto se va a hablar ahora. Cuando uno lee aoristo 2, ¿qué es eso? Por lo general, cuando hay un aoristo 1, un indefinido 1, no hay un aoristo 2. No hace falta el irregular porque ya está el regular. Si está temer y temí, temiste, no hace falta otro. No. Porque ya con el 1 alcanza. Pero al revés, como el verbo saber, como no tiene indefinido 1, sabí, sabiste, eso no existe, se busca el indefinido 2, que sería supe. Así lo pusimos. Por lo tanto, si tiene uno, no tiene el otro. ¿Sí? Así que si tiene aoristo 2, pregunto, ¿hay aoristo 1 de ese verbo? No. Ya con el aoristo 2 alcanza. Leamos ahora la definición en los minutos que tenemos. Vamos a ir anotando, así también nos va a ser fácil tenerlo acá. Dice acá, para el presente, ¿cómo se forma el presente? Anotamos así, es la raíz más la terminación. Ejemplo, bueno, acá usa el verbo pisteuo. Así que vamos a ponerlo tal como aparece acá el modelo. También se puede usar el verbo lío. Lío es el modelo que se utiliza, ustedes tienen la cartilla. Si quieren guiarse, a ver si lo tienen. De paso vamos a abrir la cartilla del verbo. ¿Lo tienen, hermanos? Esta hojita. Ábranla. Vamos a guiarnos. Ahí tenemos un cuadro general del verbo. Los verbos terminados en no, porque hay otro tipo de verbos, y este es el más popular. Es luo, lío es la pronunciación, que significa desatar. Lío. Notemos en el modo indicativo, leamos juntos. Lío, lieis, liei, liomen, liete, liusi. Eso significa desato, desatas, desata, desatamos, desatáis, desatan. Este es el presente del indicativo. A ver otra vez. Vamos, guíense por la cartilla. Si alguien no la tiene, pónganse al lado de un compañero. Vamos a trabajar con el verbo ahora, en este momento. Y luego de leerlo, vamos a ver cómo se forma, que es, y seguimos con la cartillita de estudio, que era esta otra, la página 1. Cómo se forma. Esa vamos a verla después. Pero primero conjuguemos. Y es sencillo. A ver, miremos un poquito el mapa del verbo. Esto. Dice arriba, voz activa, porque en la otra hoja tenemos la voz medio pasiva, que es una mezcla medio y pasiva, y más a la derecha, la voz pasiva. Está la media, en verdad son 3 voces, la voz activa, la voz pasiva y la voz media. ¿Sí? En un momento más vamos a ver qué significa uno y otro. Así rápidamente decimos, la voz activa es la que hace, la voz pasiva es la que sufre y la voz media es la que hace y sufre. Voz activa, yo hago la acción, yo como. Voz pasiva, cuando sufro la acción, me comen. Bueno, pero la voz media pasiva, me peino. Yo hago una acción de peinarme. Eso es la voz media. Hago y recibo. ¿Sí? Muy bien. En la voz activa, la primera hojita, página 5 dice arriba, tenemos distintos modos. El modo indicativo, subjuntivo, el modo optativo, el imperativo, infinitivo y participio, de los cuales los que son
populares son el indicativo, el participio y el imperativo. El modo optativo se usa poco. Hay ejemplos, buenos ejemplos, se usa muy poco. Igualmente el subjuntivo se usa un poco más. El infinitivo, lógicamente, es fácil de reconocer. Del modo indicativo, que es lo que vamos a ver ahora, fijémonos en los tiempos. Tenemos tiempo presente, tenemos tiempo imperfecto, futuro, aoristo. Fíjense, ahí dice aoristo 1 y al lado dice aoristo 2. Del aoristo 2, fíjense, la pregunta, a ver si alguien captó. Si tiene aoristo 1, ¿puede tener aoristo 2? No. Recuerden, generalmente, puede ser que haya excepciones por allí. Pero ¿cómo es que aparece un aoristo 2? Porque se usó otro verbo, muy parecido, que es el verbo leipo. Una cosa es lío y otra es leipo. Y leipo se lo pone como ejemplo de aoristo 2. Así que recuerden que no es el mismo verbo, es otro verbo intercalado. Es como decir, vamos a conjugar el verbo temer. Anotamos recién. Temer en presente, presente, temo, imperfecto, temía. En indefinido 1, temiste. Y en indefinido 2, indefinido 1 es temiste o temí. Y en indefinido 2, muy bien. Pero yo quiero enseñar el indefinido 2. Como el verbo temer no tiene indefinido 2, tengo que sacar otro verbo y ahí pongo el verbo saber. Y lo pongo para enseñar el indefinido 2, porque no existe. En el verbo temer no hay indefinido 2, es indefinido 1, que es temí, temiste. Pero yo quiero enseñar el indefinido 2. Eso es lo que hace el modelo. Agrega otro verbo, como el verbo saber, que se agrega, para completar el cuadro. Seguimos leyendo, ya tenemos los minutos listos para irnos al recreo. Aoristo 2. Luego sigue el perfecto 1, y asimismo el perfecto 2. Y otra vez el verbo leipo, porque también si tiene perfecto 1, no tiene perfecto 2, pero se usa de otro verbo. Y finalmente el pluscuamperfecto. Esto tiene que ver con la voz activa. Y entonces en el momento que viene el recreo, después del recreo, seguimos viendo voz medio pasiva, etcétera, el cuadrito que tenemos de la segunda hoja, y así tenemos un cuadro general del verbo. Lo vamos a leer, a traducir, y entonces la regla de cómo se forma un verbo. Ya volvemos.